Hola a todos, bienvenidos a otra entrevista en la revista Horizonte Independiente. Esta vez estamos con un invitado muy especial, con Carlos Barbosa, quien es profesor de la Universidad Nacional Pedagógica de Colombia. Además, es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Intercultural, integrante de la Red Europea de Filosofía Japonesa y de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. Y además, algo que para mí es maravilloso mencionar, es uno de los columnistas de la revista Horizonte Independiente. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por asistir. Realmente estos espacios son pues muy importantes para la revista, dado que pues, es a partir de expertos como tú que podemos conocer sobre diferentes tipos de temas y pues es a partir de ahí que pues tratamos de mostrar un poquito el conocimiento. Entonces, pues a ti muchas gracias por asistir. Bien, no, realmente la entrevista de hoy vamos a estar trabajando más que todo un enfoque sobre conocer algunas de las partes del budismo, cómo funcionan las partes y pues en específico un poquito de filosofía budista, ¿no? Entonces, pues bien, yo realmente quisiera comenzar preguntándote algo que siempre está sonando como constantemente como en el de voz a voz de las personas, y es esta pregunta sobre el budismo en sí mismo, si es filosofía, si es una religión o si es una conjugación de las dos. Entonces, pues, preguntarte, ¿el budismo es una religión? Yo me acuerdo mucho de una visita del maestro Anshin Thomas a Bogotá en 2011, creo que fue 2011. Y una de las cosas que decía él en una charla, en una de las charlas anticipándose a esa pregunta, a esas preguntas, ¿no? Bueno, ¿es el budismo una religión o es una filosofía? Y lo que él decía era, no es una religión ni es una filosofía, aunque es las dos cosas. Uno puede decir, bueno, otra vez juegos paradójicos como típicos en el budismo, debe ser una cosa de esas, pero creo que la cosa va a que las mismas categorías de religión y de filosofía que intentamos aplicar al mundo, a la esfera tradicionalmente budista en Asia, hay que reconsiderarlas para eso. E incluso hay que reconsiderar la misma palabra budismo. En realidad la palabra budismo como la conocemos se acuñó en el siglo XIX y no era conocida para el mundo budista, valga decir. Se decía otras cosas, se decía por ejemplo la enseñanza del Buda, el Dharma del Buda, eh, pero propiamente la carga semántica que tiene y la carga de sentido que tiene el término budismo, eh, hoy en día mucha de esa carga primero viene de los estudiosos europeos en el siglo XIX, especialmente en ese siglo, a partir de ahí, y después por la manera como se ha insertado en la cultura popular. Yo sé que ahí todavía no he contestado, pero es como para decir, eso es lo que pasa, cuando tratamos de poner nuestras propias categorías sobre estas cosas, tenemos que volver los ojos hacia esas categorías, a ver qué tal funciona. Entonces, en ese sentido, creo que uno podría decir como con Anshin Thomas, es y no es las dos cosas. Si nosotros tenemos una expectativa de filosofía como lo que uno suele ver en la universidad, entonces no. Pero la filosofía es más que eso. Hay muchos parecidos entre la historia del budismo y lo que se ha intentado lograr en el budismo y lo que pasaba con las filosofías helenísticas. Eran prácticas de vida, formas de vida asociadas a una exploración de preguntas últimas. Entonces, en ese sentido, sí. Religión. Si tenemos muchas ideas, demasiadas de nuestras ideas habituales sobre religión, vamos a concluir que el budismo no es una religión. Pero eso sí que peor, es uno de los términos probablemente más mal entendidos de nuestro tiempo, porque todo el mundo cree que saber bastante bien qué es. Yo me pregunto si realmente hay alguien que sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de religión. Es un problema, un rollo grandísimo. Porque claro, primera cosa, alguien puede decir, no, ¿qué necesita una religión? No, creencias y que haya un Dios ahí al que uno le rece. Nada de eso hay en el budismo, ¿no? No hay un papel para un Dios personal, creador, que sea como el centro del escenario. La creencia no es lo fundamental, sino el discernimiento a través de la práctica encarnada. Eh, Decíamos eso, ¿no? Dios, creencias, claro, no tiene sentido hablar de rezar si no hay un Dios a quien rezar.
pero sí tenemos, al menos en el caso del Mahayana, pues las figuras de los bodhisattvas, que son arquetipos personales de ciertas cualidades como la compasión, el amor compasivo, la sabiduría, etcétera, etcétera. Y a esos muchos budistas popularmente les dirigen su devoción a través de prácticas que nos pueden un poco recordar las prácticas católicas. Y por otro lado, si bien no hay un Dios personal en el budismo, para nada, no hay lugar para eso, sí podemos decir que tiene sentido hablar desde el budismo de cosas como la confianza en, confiar, la fe, confiar. Claro que no se elabora eso en términos personales, no hacia un Dios personal, pero sí tiene sentido hablar de confiarse, de tener confianza, de cosas tan importantes para varias religiones monoteístas como cómo lidiar, cómo controlar, cómo administrar mejor los propios impulsos, cómo orientar la propia conducta mediante una práctica que permita que esa conducta vaya dirigida hacia ser mejor con los demás, más amable con los demás, amoroso, menos centrado en los deseos y en las necesidades de uno mismo, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, y ya se ha explorado bastante, hay montones de paralelos muy grandes entre el budismo y el cristianismo. Si uno mira nomás en la superficie, uno podría decir, no podrían ser más diferentes, pero si nos ocupamos, resulta que a pesar de eso, parece que desde el siglo XX para acá, no ha habido quizá diálogo interreligioso más intenso que entre el budismo y el cristianismo. Luego, pues en ese sentido uno dice, bueno, si no es una religión, entonces se parece mucho. Yo creo que en varias medidas uno puede darle sentido a la idea de que hay filosofía y hay religión en el budismo, pero eso nos implica que tenemos que revisar nuestras nociones de religión y de filosofía e incluso nuestra noción de budismo. Ok, excelente. Bien, y en ese sentido me gustaría preguntarte, durante pues mucho tiempo también como en este de voz a voz, como que surge mucho esta pregunta, ¿cuántos tipos de budismo hay? O si algunos se diferencian de otros, o qué es lo que los diferencia. Entonces preguntarte pues primero, ¿hay diferentes tipos de budismo o juegan de pronto alguna otra forma? Es incluso difícil contarlos. Uno siempre puede decir, bueno, ¿dónde está claramente la delimitación? O sea, los criterios de delimitación incluso no son quizá los mismos en una región u otra o en una época u otra. De hecho, en el primer milenio, digámoslo así, o sea, desde las enseñanzas del Buda, 1000 años ahí en adelante, o sea, más o menos hacia el 500 y pico de nuestra era, hasta ese punto, la diversidad era ya bastante notable, pero no siempre podíamos decir dónde están las fronteras. Aunque sí hay dos criterios que, al menos en los primeros siglos, eran importantes. Una cosa eran las corrientes que tenían su propia interpretación de las reglas monásticas. Y esos eran las maneras de interpretar el Vinaya, el código de disciplina. Y eso, por un lado. Por otro, había tendencias filosóficas, lo que en sánscrito se llamaban vada, caminos. Pero lo que realmente era importante, digamos, para la diferenciación en ese momento, en términos de ellos mismos, no era tanto los caminos filosóficos, las interpretaciones filosóficas, sino las interpretaciones del monásticas. En términos de eso, eso es tradicionalmente lo que ha pesado más. Pero luego el elemento filosófico puede llegar a tener un peso más grande eventualmente, uno podría decir, a medida que eso va a implicar entonces cambios en la manera de ver las prácticas, ¿no? Las reglas de disciplina. Pongámonos a ver, el budismo siempre ha sido una religión, se reúnen varios renunciantes, es una comunidad de practicantes. Y eso quiere decir que entonces eventualmente podían surgir diferencias de interpretación, diferencias filosóficas, pero eso no, incluso según los registros de los primeros cronistas chinos que llegaron a mirar, no parecía ser como un asunto súper definitorio. Podía haber, por ejemplo, en un monasterio algunos monjes que tuvieran unas interpretaciones un poco diferentes de ciertas nociones, pero no pasaba nada mientras se mantuvieran las reglas monásticas. En el momento en que hubiera un corte en eso, por ejemplo, ¿pueden los monjes aceptar o no aceptar dinero? Eso
ahí sí marca una diferencia que si no se resuelve puede conducir a un cisma. Entonces por eso ya entra una cierta complejidad. Inicialmente eso es lo que importa, luego eventualmente el desarrollo de ciertas corrientes filosóficas puede conducir después a diferencias, ya en términos de cómo se organiza la comunidad, y entonces ahí ya hay particiones. Pero ya en la India eran muchas corrientes, las primeras fuentes hablan de unas 18 escuelas diversas, de las cuales muchas no quedaron, luego a partir de esas se desarrollan otras, unas son corrientes monásticas, otras filosóficas, pasa lo que estábamos diciendo, luego se desarrollan otras en China y otras en Japón y en Corea y otras en el Tíbet. Algunas de esas ramas son transversales, por ejemplo el Zen el Chan en China, empieza en China, pero luego pasa a Corea, a Japón, a Vietnam también. Todos esos países tienen tradición Zen. En el caso de las escuelas tibetanas, hay un desarrollo de escuelas tibetanas, hay 4 principales, pero no las únicas, es más complicado todavía, y luego esas posteriormente llevan el budismo a Siberia, a varios países a varias naciones mongolas, y con eso pues la escuela Gelug, al menos una de las más recientes, pero también más importantes en el escenario del budismo tibetano, sale incluso fuera del Tíbet. Entonces, claro, diversidad es impresionante, es enorme, y también ha pasado que hay escuelas que han surgido y cesan, mueren, y hay momentos de reforma, y esos momentos de reforma son distintos en cada ámbito geográfico del budismo, que conducen a que se dan escuelas nuevas, se producen innovaciones en escuelas que venían de antes. Entonces sí, diversidad es impresionante, es muy grande, al punto uno se puede encontrar cosas como que nadie se esperaría, como el caso del budismo de la tierra pura, que parece que se consolida en China, y en China y en Japón tradicionalmente ha sido la forma de budismo de hecho más difundida popularmente. En el budismo de la tierra pura, la idea básica es interpretada de distintas maneras, que no tenemos nosotros como seres humanos la suficiente capacidad, con nuestro propio poder no podemos liberarnos del sufrimiento, por consiguiente necesitamos la intervención del Buda Amida, un bodhisattva que es el que en algún momento hizo el voto de rescatar, de salvar a todos, y podemos decirlo así, de salvar o de ayudar a liberar a todos aquellos que dirigieran su devoción hacia él, que aceptaran, que dirigieran sus esfuerzos hacia el mismo voto de compasión universal. Y con ello podría entonces quienes así se dirigieran renacer en la tierra pura de Amida y allí tener condiciones más propicias para entender la enseñanza y liberarse del sufrimiento. ¿En qué medida esa tierra pura de Amida es literal o es metafórica? Eso también ha sido objeto de debate. Pero eso, por ejemplo, es una forma de budismo que uno dice, ¿cómo así que esto está? De hecho, ese énfasis en la fe, en el caso del amidismo, entiendo que llegó a ser que los primeros misioneros franciscanos en Japón, en el comienzos del siglo XVI, dieran un reporte a sus superiores después en Europa diciendo, bueno, aquí estamos haciendo la tarea de divulgar el cristianismo, pero tenemos un problema, los protestantes ya habían llegado hace siglos. Era una referencia a ese énfasis del amidismo en la fe y en la relación directa con lo trascendente. Solo para dar un ejemplo, ¿no? Pero podría uno dar muchísimos más, o sea, los tópicos comunes en muchos casos no funcionan, y en el caso del budismo con mayor razón, como decir, yo me sé 3, 4 cositas y ya entiendo que es el budismo, nada que ver, es mucho más diverso y mucho más profundo. Sí, no, realmente hay diferentes formas y creo que con lo que me acabas de comentar hay un montón de budismos. Hay lo único que te preguntaría si hay como alguna conexión entre todas o por lo menos alguna gran mayoría que pues podamos decir que te podamos responder a la pregunta de en qué consisten, por ejemplo, las creencias del budismo. Bueno, si entiendo eso como si hay una serie de elementos comunes, sí. Hay una enseñanza, sí. Claro, a veces la pregunta la hacen, bueno, ¿qué creen los budistas? Hay un problema ya con esa pregunta, eso no es lo fundamental. Uno puede encontrar una respuesta a eso, no, dicen esto y aquello y aquello. Luego ahí de seguida dicen, pero entonces si creen eso, bueno, ¿cuáles son los argumentos? Pues así no funciona la cosa. Porque la cuestión es, antes que hablar de cuáles son las creencias, el punto es cuáles son las enseñanzas. Pero como bien lo decía Walpolar Rahula en un libro que ya es clásico sobre esto, que en inglés se llamaba Lo que el Buda enseñó.
decía, bueno, solo que en que yo diga yo creo, eso para qué sirve, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, yo creo que los huevos nutren, pero no como, pues ¿de qué me sirve a mí decir, no, los huevos nutren? Si yo creo que, entonces, entrando al campo budista, creo que, digo que creo que hay sufrimiento y el sufrimiento tiene una causa, y hay posibilidad de liberarse del sufrimiento y la liberación del sufrimiento se logra a través de un camino de práctica que es el que llaman noble óctuple sendero. Yo digo que yo creo esas cosas, pero no practico nunca. ¿De qué me sirve? Sí, es lo mismo que decir uno que uno cree que el ejercicio es muy bueno para la salud, pero uno no sale a hacer ejercicio ni para caminar para ir a comprar el pan. Pues es como, no tiene mucho caso. Desde una perspectiva budista ese sería el punto. El punto no es lo que yo diga que crea, que realmente ese no es la piedra angular de la enseñanza. El asunto es cuál es la enseñanza y cómo soy capaz de discernir y entender profundamente esa enseñanza. Y cuando decimos discernir y entender profundamente la enseñanza, el punto no es simplemente un discernimiento intelectual, porque eso no toca las fibras de cómo está uno constituido, que realmente el punto es precisamente llegar a cuáles son las fibras que lo constituyen a uno, las reacciones impulsivas, los patrones de conducta, de voluntad, que están al fin y al cabo enraizados y que ayudan a soportar todo eso que exteriormente llamamos creencias, opiniones, hábitos. Y es al corazón de eso a lo que hay que llegar. Así que finalmente se trata de un profundo cuestionamiento de uno mismo siempre. De hecho, uno de los maestros más conocidos, creo, en la historia del budismo, que es Dogen, del siglo XIII en Japón, dice él, estudiar la vía, o sea, estudiar la enseñanza del Buda, es estudiarse a sí mismo. Pero enseguida luego dice, estudiarse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Como quien dice, no se trata de que uno entonces se haga o refuerce esa imagen consciente que uno tiene de sí mismo, sino no, eso realmente hay que desarticularlo. Y luego dice, olvidarse de sí mismo es ser alumbrado, ser iluminado por todas las existencias. Quiere decir, no es recluyéndose uno sobre sí mismo que uno va a entender quién es uno mismo, sino dejándose permear por la realidad. ¿Y eso cuándo sucede? Eso no sucede en el ejercicio mental intelectual, porque ese ejercicio intelectual que uno hace descansa sobre todo eso que es lo que uno tiene que examinar. Es como si un ojo intentara verse a sí mismo inspeccionando cada cosita que ve. No va a dar con el chiste. ¿Cómo hace el ojo para verse a sí mismo? Podríamos decir. Ahí entonces no puede ser solo una cuestión intelectual, se requiere una práctica que permita que la misma vida mental vaya haciéndose transparente. Pero no es uno el que la hace transparente, se va haciendo transparente a medida que la práctica se profundiza y continúa, intensivamente, comprometidamente, regularmente. Entonces realmente el punto es ese, antes que decir qué creen los budistas, la pregunta es, bueno, ¿en qué consiste la enseñanza del Buda? ¿Qué enseña? Entonces normalmente se dice, ese es como el punto de entrada típico, pero no necesariamente el único. Igual casi que en todo el budismo está esta misma idea, solo que pues cada escuela lo interpretará sutilmente de unas maneras u otras. Pero en fin, lo que decíamos antes, hay sufrimiento. Y a partir de ahí podemos decir, de hecho, hay tres marcas de la existencia. El sufrimiento permea todos los fenómenos son impermanentes y no hay yo. Ese es seguramente el punto más complicado, del que da más para problemas para entender esto, pero también ha sido uno de los puntos de controversia más importantes en la historia del budismo. Entonces lo que tenemos es inicialmente eso. Hay sufrimiento, pero ¿eso qué significa? No es simplemente el sufrimiento ordinario, sino se trata en general de la impermanencia de los fenómenos. Creemos que cotidianamente suponemos que las cosas son relativamente estables, que tienen una naturaleza estable, cada una por sí misma, entre otras mi propio yo. Y a partir de eso digo, como yo soy algo relativamente estable y las cosas son más o menos estables, yo puedo atrapar las que yo quiero, que me gustan, y repeler las que no me gustan, como los ruidos de máquinas y esas cosas. Eso, en fin, he tenido que trabajar mucho con eso, en los ruidos de máquinas, en los últimos 2 años quizá, pero en fin.
Pero resulta que no, las cosas varían, las cosas fluyen, pero mi misma personalidad es fluida, es impermanente, y eso en el fondo, ¿por qué? Porque en últimas, porque es así, porque las cosas no existen cada una por sí misma, sino en relación con otras. Como una gran red, la realidad se puede asimilar, entonces se puede figurar uno la realidad como una gran red. Y cada uno de los nodos existe en virtud de que existe el resto de la red, si no, no es el nodo que es. Pero cada nodo es el nodo que es en todo caso. A partir de ahí se trata de diagnosticar entonces esa situación, en qué consiste el sufrimiento y profundizar en ello, entender sus causas. ¿Y cuál es la causa del sufrimiento? Eso es súper largo también. Pero la respuesta rápida, así express, suele ser, empezamos por la causa del sufrimiento en uno es el anhelo de retener, el anhelo de existencia, el anhelo de existencia o de no existencia. Es decir, el anhelo de mantener lo que yo quiero, lo que creo que debe ser, y repeler lo que yo no quiero, lo que creo que no debe ser. Ese anhelo causa ese desajuste, ese desbalance. ¿Cómo es posible entonces ir desanudando esas raíces del sufrimiento? Hace falta entonces examinarse a sí mismo profundamente. Esa es la cuestión de la práctica. Y al examinarse profundamente uno es capaz, va profundizando en la sabiduría. Pero la sabiduría no es simplemente lo que está puesto en la letra. El fondo de la enseñanza, de la sabiduría, es cómo uno es capaz de encarnar eso en la manera, en la conducta, en la vida mental. ¿Cuál es el camino que, diríamos, conduce a esa liberación del sufrimiento? El noble óctuple sendero. Hay 8 factores que se ponen, que más o menos deben ir al tiempo porque dependen unos de otros. Pero se puede resumir en 3. Primero, conducta moral, es decir, unos patrones de conducta, pero unos patrones de conducta a los que uno no se puede aferrar excesivamente porque se vuelve un factor de apego más, un factor de anhelo que lo conduce a uno a repetir el ciclo. Son guías de conducta. A veces se describen como las normas, digamos, las normas morales en el budismo se describen como, se alude a ellas como la descripción de la conducta de la persona despierta, del Buda. El Buda se comporta así espontáneamente, no daña a otros seres, hace un uso adecuado o un uso prudente de la sexualidad, o bueno, los monjes en su caso tradicionalmente no tienen ninguna actividad sexual. No usar intoxicantes o elementos o factores que nublen la conciencia. No tomar lo que a uno no le ha sido dado. Más o menos eso, ¿no? Ya el contenido de las normas depende también de una rama a otra, puede variar un poco, pero esencialmente se trata de esto. La segunda parte tiene que ver con la disciplina mental o la práctica mental mejor, que es la concentración y atención y esfuerzo correctos. Es ser capaz de, esa práctica mental le permite a uno estar en un estado en el que uno no ni intenta, volvamos a eso, ni intenta agarrar nada, ni retener nada, ni tampoco repeler nada de la actividad mental, sino simplemente está en una situación de quietud que le permite a uno observar cómo se van dando los acontecimientos de la mente, y de esa manera detalladamente puede ir uno viendo cómo es que particularmente en mí las situaciones de sufrimiento emergen de esa actividad de la mente. Y la tercera parte del noble octuple sendero es la sabiduría, que consiste en correcta visión y en correcta intención. Entonces fijémonos que ahí no es simplemente una cuestión de saber cómo son las cosas, entender las cosas tal como son, sino que, no, mejor dicho, esto de entender las cosas tal como son no es una cuestión meramente de intelectual o de decir sé cómo es la verdad y lo puedo expresar. Muchas escuelas dirán que eso en el fondo no se puede terminar de lograr expresar la sabiduría. Pero parte de la expresión de la sabiduría, y precisamente por eso, es cómo se expresa eso en uno mismo, encarnada en uno mismo. Entonces no es una cuestión solo del intelecto o de la emoción inclusive, es una cuestión de la voluntad también.
Eso es muy resumido, así la respuesta parece larga para una entrevista quizá, pero eso muy resumidamente, igual hay que, digamos, eso suscita más preguntas, pero desde luego lo importante es uno mismo ir explorando las preguntas, porque a partir de eso es que uno está ahondando más y realmente entendiendo un poquito de qué se trata. Sí, realmente yo creo que ahí lo que hay es para hablar del tema porque pues algo que pues viendo como lo que me responde se puede abarcar de pronto estos parentescos y estas diferencias de pronto desde muchos lados y creo que ameritaría ya un espacio mucho más concentrado, pues tal vez si te animas a escribir cada uno de ellos en algún momento, pero hay una pregunta que me surge también de todo esto que me comentas y pues que también como que ha estado presente en mí desde pues, lo poco que yo sé del budismo y es justamente quién puede ser budista. Por ejemplo, si yo soy de otra religión, ¿podría ser budista o es algo netamente en el cual uno tiene que estar siendo budista, específicamente budista y ya el resto pues de pronto no? Como por ejemplo en este dogma cristiano que es uno está en el cristianismo y no puede estar en otra religión o funciona de otra forma. En términos generales, el budismo tradicionalmente ha sido una religión universal. ¿En qué sentido? En el sentido de que en primera instancia cualquiera puede escuchar las enseñanzas, hacer las prácticas. No se le da la espalda a cualquiera. Ese es el ideal al menos. El Buda no fue exclusivista y la tradición por lo general no ha sido de exclusivismo. Es decir, eh, cualquiera que tenga un interés genuino en escuchar las enseñanzas y en seguir las prácticas puede beneficiarse de ello. Así sea un poquito, no se le dará la espalda. Si resulta que esa persona tiene otra religión, tampoco. Puede entrar, no hay ningún problema. Esa ha sido la tradición. Luego ya, hay un paso más adelante. Si una persona ya quiere comprometerse más a fondo con el camino budista, entonces hay ceremonias o hay momentos que pueden marcar eso. En el caso en el caso del budismo tibetano hoy, por ejemplo, generalmente las escuelas tibetanas tienen lo que se llama toma de refugio, aunque la toma de refugio es un acto pues que desde el principio uno puede, si tiene la intención de hacerlo, uno puede hacerlo, que es tomar refugio en el Buda, que es pues el Buda Shakyamuni, pero eso tiene otras dimensiones más hondas también, más que el Buda histórico en principio, como el maestro que empezó todo esto, pero tiene otras dimensiones que dependen de cada rama, eso sí. Lo otro es tomar refugio en el Dharma, es decir, en la enseñanza, pero que en el fondo se trata de la misma realidad de las cosas. Y tomar refugio en el Sangha o en la Sangha, que viene a ser, la Sangha es la comunidad, en principio la comunidad monástica o la comunidad de práctica. Esto también puede tener otros sentidos más profundos y más amplios. Pero para no ir demasiado allí, sería eso, tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en el Sangha o la Sangha. Y eso en el caso es una... En general el budismo tiene esto, pero el budismo tibetano suele tener como una ceremonia especial, como una toma de refugio con la que uno se compromete con cierto camino. En el caso del Zen, en Japón al menos, hay una toma de preceptos, que quiere decir, eso ya es diferente, pero tiene una función análoga, que es la que uno se compromete con ese camino en particular. Entonces toma unos preceptos, se compromete a seguir de por vida esos preceptos y se hace entonces un practicante laico. Por supuesto que como ha sido monástica la tradición, usualmente desde luego las órdenes budistas ordenan monjes y monjas. Hay mucho que decir sobre la historia de las monjas que ha sido muy silenciada incluso dentro de la misma tradición. Y una de las cosas interesantes que está pasando en nuestro tiempo es eso, se está reavivando, no solo en términos de documentarse históricamente sobre las monjas, sino también de revivir órdenes de monjas, como en Sri Lanka, que la orden de monjas estuvo cerrada por muchos siglos y volvió en el siglo XX. Eso es bien interesante de por sí, pero en fin, para no desviarme demasiado. Entonces, básicamente eso, sí, como inicialmente cualquiera puede, con el interés genuino de por medio, entrar y escuchar las enseñanzas y seguir las prácticas, independientemente de si tiene otra religión o no tiene ninguna. Ya si uno quiere comprometerse más a fondo, hay formas de marcar un compromiso más a fondo en el que uno dice yo me voy a comprometer con este camino y no con otros.
pero siempre es cuestión de la voluntad del individuo. Entonces, en resumen, ¿quién puede ser budista? Yo creo que en principio uno diría cualquiera que tenga el interés genuino de escuchar ese camino y seguir ese camino. Maravilloso, realmente, por ejemplo, como veo que ya se ha mencionado en varias ocasiones este concepto justamente como de esa voluntad, ¿no? Como que hay una importancia en la voluntad de la persona justamente al entrar como por ejemplo en contacto de pronto con el budismo o inclusive ya dentro del budismo como tener ciertos preceptos, ¿no? Hay un tema que también llama mucho la atención, me acuerdo que lo estaba hablando hace ya un par de años con un amigo mío, que es justamente Sergio, em, y era como este debate entre, por ejemplo, la comprensión, ya hablando de filosofía budista, pues, precisamente, esta comprensión entre, por ejemplo, la filosofía oriental y la filosofía pues, occidental, ¿no? Digamos que eh, en esta experiencia a veces como entender esta filosofía, pues que ya viene, por decirlo ya desde Oriente, para alguien que tiene algunos preceptos, por ejemplo, occidentales de filosofía, podría llegar a ser complicado, ¿no? Entonces, pues digamos que mi pregunta, pues ya mejor formulada, sería más o menos como, ¿en qué sentido podríamos decir que el budismo puede generar un aporte o conflicto con la filosofía tradicional, pues en este caso la filosofía tradicional occidental? O sea, la filosofía que se enseña en las universidades usualmente. Eso tiene su historia, daría para una entrevista. Pero primero hay que mirar que de hecho históricamente pudo haber momentos en que se dieran esos puntos de confluencia y de influencia. Eh, Hay que mirar, por ejemplo, el caso del Imperio Kushan en los primeros siglos de nuestra era. Habría sido un punto de confluencia bastante grande entre el budismo, entre bueno, la India por ese lado, Persia y el mundo griego. Entonces hay quienes piensan, puede ser que a partir de ahí hubieran viajado influencias de un lado al otro. Es un tema muy difícil porque generalmente lo que uno se encuentra sobre eso es extremadamente especulativo. Y sin embargo hay indicios muy curiosos. Por ejemplo, eh, ya el arte, la arquitectura no, sino la escultura. La escultura griega fue muy influyente luego en la figuración, en el arte budista, luego en el arte indio, en China y en Japón también, en Corea seguramente. La estatuaría, la forma de hacer estatuas. Pero eso se dio bien tardíamente y creo que el imperio Kushan de hecho fue muy importante para vehicular esa influencia. Uno dice, bueno, esa y qué otras cosas pudieron haber entrado. Por otra parte, en la otra dirección hay cosas muy curiosas como una referencia en una referencia de Porfirio a la vida de Plotino. El texto se llama Vida de Plotino, justamente, y allí se refiere a que Plotino había estudiado con Amonio Sacas, un maestro del que no sabemos nada, no tenemos textos, solo esa referencia y poco más. Y, y lo que dice Porfirio es muy raro para nosotros hoy, porque dicen, él estudió en Alejandría con Amonio Sacas y por eso quería ir a la India a seguir profundizando. Y uno, momento, aquí me perdí. Porfirio estaba escribiendo, lo curioso es Porfirio estaba escribiendo para una gente para la cual eso era como obvio, man, ¿sí? Pero nosotros hemos perdido ahí un montón de referencias. ¿Qué pasó ahí? Luego fue que pues Plotino no pudo ir a la India como quería, iba a ir con un general que se iba a una campaña, pero el general decidió echarse para atrás estratégicamente y Plotino se quedó en el Mediterráneo Oriental. Entonces pudo haber sí ya históricamente una cierta influencia entre esos dos lados, entre la India y el mundo griego, India y Persia, está documentado que hubo, pues. Entonces, sin embargo, pues claro, es muy difícil determinarlo porque la documentación que tenemos no nos dice prácticamente nada. Sin embargo, sería muy extraño que no hubiese ocurrido nada. Aunque si bien la India y Grecia en buena medida estuvieron relativamente aisladas unas de otras en buenas partes de la historia, eso tiene que ver más con motivos geográficos que otra cosa, porque ir de Grecia a la India en el mundo antiguo era más bien difícil y viceversa, y los indios no solían salir, no solían ser tanto de salir, pues. Entonces históricamente ya hay momentos.
También tenemos que ver lo que pasó con el comienzo de lo que llamaban estudios orientalistas, que hoy sería más bien estudios de Asia, pues Asia, África, desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX en Europa, y hasta hoy. Ahí pasó algo, seguro que pasó algo. Hegel comenta cosas. Muchos dicen, no, Hegel comenta para decir que la filosofía, no hay filosofía realmente en la India, pero parece ser que el Hegel más tardío empieza a reconsiderar un poco esas posturas a medida que va conociendo más textos. Entonces, ¿quién sabe qué diría Hegel hoy? Y fuera de eso hay que tener en cuenta que Hegel estaba tratando de responder críticas de varios sectores que le acusaban de panteísta, no sé, vedántico, una cosa así. Se estaba tratando de defender de eso y tratando de sostener que él estaba dentro del marco cristiano, y en fin, ahí había varios problemas. Igual, Schopenhauer es un caso más explícito y hay que ver de ahí en adelante no solo por la historia de la filosofía académica, sino también en Occidente, sino también por la influencia luego de las religiones indias, especialmente en el siglo XX, cuánto no hay de eso en la cultura y está permeado en la cultura hoy, sin que lo advirtamos. Ha sido generalmente una influencia sutil la de las religiones indias en el mundo. Entonces, eso probablemente ya empezó. Lo segundo es, de hecho es muy problemático que conceptualicemos de esta manera, hablamos de Occidente por un lado y de Oriente por el otro. Oriente es un cajón desastre que no existe, no tiene sustancia, no se sostiene en nada. Es parte de hecho del discurso colonial que hoy en día todo el mundo está diciendo hay que salir de eso. Entonces si hay que salir del colonialismo hay que salir del discurso de Oriente versus Occidente inclusive. Claro, hay algo que tiene sentido ahí, es, bueno, en todo caso para alguien, una ciudadano promedio aquí en Colombia le puede resultar muy difícil entender ciertas cosas de las religiones indias o las religiones chinas o las filosofías de esas zonas también. Pero es una cuestión de distancia en el tiempo y en el espacio. Naturalmente, ¿qué pasa? Sin embargo, ha pasado antes en la historia. El budismo no estuvo todo el tiempo en todos los países en los que hoy está. Llegó alguna vez y se instaló y se enraizó. Es un proceso. Aquí puede estar pasando. No sé en qué dimensión. Puede que nunca pase de ser una religión minoritaria. No pasa nada. Puede que sí crezca más. No podemos saber. En términos de la historia de la filosofía se puede aplicar un razonamiento análogo. Lo mismo que llamamos filosofía occidental, que también es una construcción muy gruesa, está lleno de influencias externas. Es muy recomendable mirar, por ejemplo, la actitud de Pico, Giovanni Pico de la Mirandola, que lo que luego pasa es conocido como el discurso sobre la dignidad del hombre. Una de las cosas que es muy marcada en ese texto es su actitud de apertura de decir tenemos que mirar varias fuentes, no nos podemos contentar solo con quedarnos con lo que nos han dado. Y en ese momento él decía todo, incluso los persas, y donde haya filosofía y pensadores interesantes y profundos, ahí hay que ir a leer. Pero una de las cosas que era nueva en ese momento, que no era Europa occidental y que él estaba abogando porque había que estudiar, eran textos griegos. Montones de textos griegos. Entonces, en realidad, ¿qué hay? Hay una humanidad. La humanidad es básicamente la misma. Todos tenemos fundamentalmente el mismo tipo de cuerpo y fundamentalmente una serie de necesidades que son las mismas en todos. Que claro, según la región y la época, se manifiestan y se concretizan de manera muy diferente. Pero a fin de cuentas, lo que tanto como pasa en otras religiones, lo que la enseñanza, lo que la tradición budista está tocando son asuntos profundamente humanos, asuntos acerca de la transitoriedad de la vida, de la transitoriedad de la naturaleza esquiva de la realidad. Cuando uno se empieza a meter, por ejemplo, con la naturaleza del tiempo, es un asunto tremendo. Uno piensa, parece todo un sueño, cuando uno ve cómo el tiempo pasa y nada queda. Y cuando uno intenta atrapar el tiempo, como Aristóteles decía en la física, ¿no? Uno intenta atrapar el presente y se le va inmediatamente en el acto de intentar atraparlo, con el pensamiento, tenía en mente, claro. Entonces, ese asunto, el asunto del sufrimiento, el asunto sobre cómo moverse en la vida y en la sociedad, de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos, qué pasa con nosotros una vez muertos, todos esos son asuntos vitales para todos los seres humanos en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar.
El budismo toca eso como lo tocan muchas otras tradiciones. Así que por ahí, naturalmente hay un camino. Si alguien se interesa pues en entender el budismo, sea porque quiera practicar el budismo, o sea un interés filosófico, o sea un interés de otro orden, siempre hay un camino. Y el camino es que todos somos seres humanos, diferentes pero seres humanos en todo caso. Entonces, ¿cómo hacer? Yo creo que es cuestión de tiempo, sí, y es cuestión de que cada vez más personas se atrevan a caminar ese camino de ir a las fuentes, de ir a los textos y no quedarse con lo que les dicen por ahí. Que uno de los típicos lugares es, por ejemplo, uno está en la universidad, en el contexto universitario, y dice uno filosofía budista. Ah, bueno, ya al menos se admite que hay filosofía budista. Eso era otra historia antes, pero en fin, o sea, bueno, listo, tan chévere, leamos Schopenhauer. Y Schopenhauer sobre todo se vio influenciado por las Upanishad, que sí, el budismo toma muchos elementos y vocabulario de las Upanishad, e incluso preocupaciones de las Upanishad, pero en abierta oposición a tesis centrales de las Upanishad. Entonces sería como intentar leerse Kant porque uno quiere profundizar en Hegel. Pues puede ayudar, sí, claro, hay mucho vocabulario común, pero Hegel es muy diferente y dice cosas muy opuestas. Hoy en día hay muchas más traducciones, hay muchos más comentarios, hay muchas más explicaciones, uno puede ir a las fuentes. En la medida que más personas en el ámbito universitario tomen la iniciativa de ir y estudiar esas fuentes y conocer a los académicos que ya han tenido un recorrido estudiando estos textos fuente, ¿no?, de la filosofía budista, y empiecen a meter eso en sus clases, a incorporar eso en sus currículos, más gente va a tener oportunidad de ver e investigar. Y hay que ver que en gran medida, si no ha sucedido, ha sido por ese temor. A mí me da la impresión, de hecho, que la academia en Colombia tiene esto, al menos en las humanidades, o al menos en filosofía, que es, bueno, existe esta cosa como que hay gente que tiene como curiosidad por ver otras cosas, pero luego se echan para atrás casi tan rápido como avanzaron, porque da mucho miedo, ¿no? Ah, no soy experto en esto, entonces voy a decir burradas, entonces mejor me voy a lo seguro, a lo de siempre, lo que ya han hecho los demás. Ahí se pierden muchas oportunidades. Pero mira, hoy en día el potencial es tanto que yo he visto cosas como una que vi hace un par de años, que fue una tesis, un trabajo de grado y pregrado sobre Schopenhauer y el budismo. Me dice, bueno, otra vez Schopenhauer y el budismo. Yo esto lo he oído 1000 veces. Me dice, bueno, sí, pero no, o sea, hay que tener cuidado. Creo que incluso era más como Schopenhauer, el hinduismo y el budismo, era una cosa tremendamente ambiciosa, pero que al final salió algo. Y una cosa que me llamó mucho la atención de la estudiante que hizo este trabajo en la pedagógica precisamente fue, bueno, yo era el jurado, ¿no? Yo era el jurado del trabajo, entonces yo llegué al trabajo cuando estaba terminado. Lo que me impresionó mucho fue todo lo que lo que ella había estudiado por su cuenta prácticamente sobre filosofía budista, sobre todo filosofía budista mahayana. Cosas que su asesora no le habría dicho porque ella misma pues, estaba en las mismas, ¿no? Ella solita llegó a unas cosas que uno dice, esto no te lo enseñaron en la universidad, está claro que no. Lo viste con ello tú misma, ¿sí? Entonces, si a veces alguien con el interés en pregrado puede llegar así de lejos, falta mucho, claro, pero si puede llegar así de lejos ella sola, una persona en pregrado, cuanto más si hay profesores, si hay profesoras que se atreven a dar el paso, a meterse en terreno desconocido y a descubrir. Y el premio es muy grande, porque es una cosa que nos han dicho, de hecho, yo lo escuché en la universidad y es la filosofía ya está terminada, ya está hecha y no es más que notas al pie de los diálogos de Platón. El remedio para eso es estudiar filosofía de la India, estudiar filosofía china, estudiar filosofía azteca, estudiar filosofía africana e incluso estudiar fuentes de la filosofía eurooccidental que generalmente uno no ve en clase. Y ahí uno se da cuenta que es mucho más vasta, mucho más grande y que está todo por hacer. Realmente yo considero que, por ejemplo, es en la academia de acá que hay como, no sé si sea como ese estilo de temor a lo nuevo, sino como más apego a lo viejo, ¿no? Creo que tú y yo ya habíamos hablado sobre un tema parecido un tiempo en una entrevista que hicimos a la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, donde justamente pues, hablábamos sobre
esquema de que ahorita hay pues una gran cantidad, por ejemplo, de filósofos o pensadores que pues digamos que se mantienen muy atados es a los preceptos que dan, por ejemplo, algunos textos, piensan que pues el hecho de pues haber leído a tales pues les da como su cierto bagaje, entonces pues el resto pues digamos que se va un poquito para el carajito, digámoslo, ¿no? Em, pero entonces siento que también pasa mucho eso y que las universidades en gran parte como que sí les dejan como un pequeño rastro ahí como de miedo a entrar a otras filosofías y creo que entender o, pues pensar otras filosofías es justamente necesario ahorita que pues vemos que de pronto existe como un cierto dogma entre la misma filosofía que pues digamos es importante ir tratando, ¿no? Justamente a mí me pasa algo muy curioso y es yo tengo la tendencia a que mientras más raro sea el filósofo, o sea, mientras menos conocido sea, yo no sé por qué más me llama la atención, ¿no? Y los más conocidos son los que menos me empiezan a llamar a mí la atención, ¿no? Como que a mí leer cosas un poquito más raritas, por ejemplo, a mí me encanta es uno que se llama Javier Zubiri, no sé si hayas escuchado hablar de él. Bueno, digamos que muy poca gente, digamos que conoce un poco de la teoría, aunque realmente es una vaina bestialmente grande. Pero bien, digamos que hablar de eso también implica hablar mucho de educación y, por ejemplo, si yo te preguntara ahorita que esa es la labor de, por ejemplo, como nos contabas con esta estudiante que presentó y que estudió sola, eh, ¿cuál sería como las recomendaciones que darías, por ejemplo, para poder o bien comenzar con historia del budismo o bien con filosofía del budismo? ¿Qué textos o autores recomendarías como para dar una guía que dé como una apertura a este conocimiento? Bueno, libros. Hay una cantidad de cosas, ¿no? Casi que a veces me siento tentado también a decir qué libros no leer. No porque no porque estén mal, sino porque, bueno, hay ciertas referencias, como un famoso discurso de Borges y Alicia Jurado sobre el budismo, sobre qué es el budismo, que la gente piensa, bueno, refirámonos a esto. Pero uno dice, bueno, no es necesario. O sea, Borges mismo de entrada está diciendo, yo de esto no sé. Yo les voy a contar como qué impresión me da. Pero luego lo toman como autoridad, que porque es Borges. Pero el mismo Borges de entrada les está diciendo, no, vea, yo no estoy aquí presentándome como el que sabe de esto. Pero hoy en día hay maestros que vienen, hoy en día hay muchas escuelas en varias partes del mundo que se consagran a estudios budistas, incluso filosofías budistas, y están los libros, están las fuentes, hay cosas en traducción. Aquí en el mundo hispano, y esto es inicialmente una recomendación, tenemos a figuras ya muy emblemáticas como Fernando Tola y Carmen Dragonetti, que fueron una pareja impresionante, porque no solo hicieron tratados sobre varias filosofías de la India, no solo el budismo, sino que tradujeron textos, montones de textos. Tenemos una figura como Luiso Gómez, que hace poco falleció, un sanscritista impresionante, que fue maestro, entre otras, de Juan Arnau Navarro, traductor de Nagarjuna, por ejemplo, que es una figura centralísima en la filosofía del Mahayana, del budismo Mahayana, entre otros temas también. Tiene muchos libros, Juan Arnau Navarro. Y también, bueno, también hay otras figuras ya en otras filosofías de la India, pero centrándonos en el budismo. Entonces eso, hay fuentes en español, hay expertos en español, esos son los que yo podría mencionar. Eh, Sobre filosofía japonesa puntualmente, especialmente Escuela de Kioto, hay varios trabajando, entonces tenemos a Raquel Bouzo García en Barcelona, y tenemos a Rebeca Maldonado en México, en portugués hay varios, en Brasil, que uno podría mencionar, para no alargarme mucho, pues bueno, la cuestión es fuentes hay, la primera recomendación, en fin, todo esto para decir, la primera recomendación mía es en lo posible ir directamente a las fuentes, leer los discursos del Buda, luego leer, puede ser leer los tratados de los filósofos budistas directamente, porque hay traducciones, falta mucho, pero hay traducciones donde no haya el español, las encontramos en inglés y ya eso es algo, ¿no? Ya es bastante lo que sacamos de ahí. Y hay un montón. Eh, como, como una obra que podría ser introductoria en español y que yo creo que hay muchas, hay montones, pero entonces toman como trocitos, no partes.
Un ejemplo es la palabra frente al vacío, que fue la tesis doctoral de Juan Arnau, se publicó en 2004 creo, o 2005, con el Fondo de Cultura Económica. Y este es sobre Nagarjuna específicamente. Si uno quiere una panorámica, no solamente filosófica además, pero que igual tiene sensibilidad filosófica, las tres joyas de Agustín Paniker, que es muy reciente, es del 2018, le dan un panorama bastante grande, que uno puede mirar ahí la historia, pero puede mirar también las cuestiones del budismo como tradición, ¿no? Puede mirar el lado filosófico, por ahí yo creo que esa puede ser una muy buena. Las tres joyas de Agustín Paniker, está en Kairos. Bueno, y luego hay toda una serie de trabajos que ya son más sobre autores puntuales, como Nagarjuna, como Vasubandhu, como escuelas chinas, por ejemplo en inglés. Hay varios libros de Thomas Cleary, que él traduce varias cosas de filosofía china y de religiones chinas. Entre otras hay cositas hay del taoísmo y de alquimia taoísta, entonces ya fuera de lo que estamos hablando, pero también hay obras sobre escuelas chinas como la Huayan. Así que sí, eso por citar algunos ejemplos. Eso es lo que yo diría. ¿Qué leer? Tratar de ir a las fuentes y a las personas que han de veras trabajado a fondo con esto, que tienen como algunos que he mencionado. ¿Qué no leer? Cosas ya más diletantes quizá, que bueno, tienen su derecho a estar, pero que no son específicamente para entrar al budismo, que son más bien los comentarios de gente que va a distancia, que está a distancia, muy a distancia a veces, y probablemente están igual que muchos de los que nos oyen, ¿no? Pues pensando, ¿y esto qué es? Tengo interés, pero no sé. Eso sería. Insisto mucho en esto porque otra vez decíamos, en la universidad pasa, ¿no? Dice budismo, Schopenhauer, no, oiga, no, hay demasiado que... No, no, ahí es muy fácil perderse porque entonces uno empieza a mezclar cosas, que Upanishad con budismo y con hinduismo y como si todo estuviera en el mismo paquete. No, es un efecto incluso de mirar a distancia, así nos parece muy lejano, pero a medida que uno se vaya acercando, uno va viendo las diferencias y va viendo que las diferencias, por sutiles que parezcan, resultan siendo muy relevantes. No quiero decir que solo las diferencias, ¿no? Pero es una parte del asunto. Yo decía, lo que estabas diciendo, aquello del apego a lo viejo, yo creo que igual el apego a lo viejo y el temor a lo nuevo están muy conectados. Porque precisamente quizá el profesor, la profesora que quiere entrar en otros terrenos, pues está pensando en el ojo de los demás, sobre todo aquellos que son los más apegados a lo viejo. Y en América Latina desgraciadamente nos pasa que más de una vez y en más de una cosa somos más papistas que el Papa. Esto le pasó a Juan Arnau, de hecho. Estuvo en 2015 en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, o bueno, por ahí, por esta conexión, haciendo una charla sobre filosofías de la India y su conexión con asuntos de hoy, sobre todo le interesaban asuntos de maneras de entender la ciencia. Bien. Y una de las preguntas del público fue de un señor, yo la escuché por audio solamente, pero entonces no la seguí por audio, quiero decir, porque no estaba aquí en Bogotá, entonces no podía estar físicamente. Pero ya causaba impresión, incluso el tono del personaje, ¿no? Como decía, ¿por qué usted si estaba tan interesada en la filosofía, se puso a leer filosofía que de la India? Si ellos no, como bien dijo Hegel, ahí no había porque que la religión y no sé qué cantidad de burradas, porque son burradas. Pero de eso hay que luego en detalle, hay que explicarlo, sí, no hay que quedarse solo en decir por qué. En fin, para no alargar la cosa. Lo primero que le dijo Arnau fue, bueno, y tras del hecho, él 20, 30 años estudiando textos sánscritos, traduciéndolos él mismo, estudiando fuentes de la filosofía budista y otras filosofías indias, y que le digan esto. Bueno, lo primero que le dijo fue, mire, primero que todo eso es falso. Hegel no sabía, no tenía por qué saber qué tanto había en la filosofía de la India. Dijo lo que dijo en unos intereses y en una situación bien particulares. Entonces, que no había filosofía en la India, no, falso. Tenemos las fuentes, tenemos los textos, están ahí, ¿sí? Pero todavía pasa, claro, en la universidad, que está como ese temor a que alguien diga, no, pero es que Hegel, o sea, bueno, solo por dar el ejemplo típico, pero puede ser por otro lado, ¿no? Todavía tenemos precedentes muy recientes como el de qué es la filosofía de los y Guattari, que ellos insisten en que solo la filosofía ocurrió solo en Grecia, que no fue por algo esencial, que pues de chiripa cayó ahí y bueno, empezó ahí, ya exportemos esto a todo el resto.
y tampoco dan en el punto. Siguen insistiendo en ser maneras de excusarse uno para no leer esos textos, pero es lo que pasa. Y lo que de hecho ya han dicho algunos, ya incluso como ya demasiado exasperados por el tradicionalismo de las facultades de filosofía en el mundo europeo y en Norteamérica. Como Brian Van Norden. Brian Van Norden es especialista en filosofía china, o sea, es el campo de la filosofía china. Y dirige él ha estado tradicionalmente haciendo el segundo curso electivo más popular durante varios años en la Universidad de Harvard, que es sobre filosofía china y que puede decirnos sobre nuestras vidas cotidianas. Y una de las cosas que él decía en una columna es, miren, si alguien me va a insistir, ¿usted por qué dice que estudia filosofía china si no hay filosofía en China? Es que ya sabemos que no hay filosofía en China. Y lo que él dice es, miren, usted me va a decir eso, entonces coménteme qué piensa del debate entre Mencio y Schwenze si el mal es intrínseco no al ser humano, si es uno bueno o es malo por naturaleza, o qué. Y empieza a citar un montón de ejemplos de debates, de cuestiones de epistemología, de ética, de política a lo largo de la historia china. Y si usted me insiste en que no hay filosofía en China y no tiene nada que decirme sobre esos debates, pues es porque usted no los ha leído. O sea, hay mucha gente en la academia que dice no hay filosofía sino en Occidente, pero nunca ha leído ni un solo texto, ni un solo texto. No tienen ni idea de la historia de esas regiones sobre las que se pronuncian como si fueran maestros, como si supieran. Realmente no saben. Pero lo interesante, lo más interesante de nuestro contexto es que al menos la impresión que uno se lleva, que me he llevado en los últimos años, es que el caso latinoamericano no es el de Europa y de Estados Unidos. Es que la academia quizá no es tan tradicionalista como pensamos en esto. O quizá que a uno no le quieren decir como de frente, oiga, ¿usted por qué estudia eso? Sí, ¿qué puede pasar? Yo sé. Pero el interés es muy vivo en colegas y es muy vivo en estudiantes y están preguntándole a uno todo el tiempo, oiga, ¿qué hay aquí sobre esto, sobre aquello? Porque me interesa, pero no sé nada. Y a veces como el gran obstáculo en este momento es realmente ese temor, de decir, oiga, no sé cómo dar el paso, es que esto es muy nuevo para mí, tengo miedo, pues. Es terreno nuevo, sí, pero lo que estaba insistiendo antes es que el premio, digámoslo así, no encontrando ahora mejor palabra para ello, es muy grande. Es, estamos con esta ampliación estamos logrando muchas cosas y entre otras es salir de esa decepción que teníamos en las últimas décadas en la filosofía académica de que supuestamente la filosofía ya estaba muerta, era estéril, no servía para nada. Todo ese tipo de cosas se desengaña uno a medida que uno profundiza en otras tradiciones filosóficas. Ya no, realmente hay mucho que aprender al parecer y pues también hay un montón para leer ya con todo eso que nos cuentas. Creo que tenemos ya un buen panorama para poder seguir aprendiendo un poquito más y pues esperamos que pues lo que dices pues pueda ser leído por los que nos están viendo en este momento. Entonces pues Carlos, pues muchas gracias por asistir, muchas gracias por venir, por además compartir ese conocimiento con nosotros y pues bueno, en serio, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, sí. Listo, pues entonces nos estamos viendo en una próxima entrevista y muchas gracias a todos. Hasta luego.